Bienvenido a Sensor UABC. Mi nombre es Roberto Sánchez y es un gusto estar contigo en un nuevo episodio. Sobre todo, especialmente porque acabamos de celebrar el Día de Muertos, una tradición que forma parte de nuestra cultura. Son dos días muy importantes que no solamente han trascendido en México, sino que muchos países han quedado cautivados por los altares y sobre todo por la historia. Es por eso que Sensor UABC se ha dado la tarea de crear una cápsula especial donde le demos un espacio a esas fechas emblemáticas donde le rendimos homenaje a nuestros difuntos, las cuales se mezclan con tradiciones anglosajonas que nosotros adaptamos para crear más días de festejo, volviéndola así nuestra. Sobre todo en esta época donde todas las actividades se están llevando a cabo en línea. ¿O no es así, Carlos? Es verdad, Roberto. De hecho, por medio de las redes sociales, la Vicerrectoría de UABC Mexicali convocó a los estudiantes de todos los campus a la primera carrera virtual, la cual nombraron Corre en su memoria, donde a pesar de que no pudo ser presencial, coincidimos en una actividad en memoria de todos nuestros seres queridos. Hablando del campus Mexicali, tendremos en Sensor a Saúl González, estudiante de la Facultad de Medios Audiovisuales, quien nos contará desde la sección Soy Cimarrón sobre el éxito que ha tenido por su talento dentro de su propia casa productora de cortometrajes, con los que ha sido premiado en distintas ocasiones. Mi nombre es Carlos Mastache, pero antes de comenzar, cuéntanos, Roberto, ¿con qué sección iniciamos? Hoy iniciamos el programa con la sección Detrás de, porque durante la misma semana se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales la Semana Internacional de Pedagogía, donde algunos docentes y académicos del área se presentaron con talleres y charlas de manera virtual. Desde nuestra cápsula, la organizadora y docente Carla Castillo Villapúdua nos contará qué sucedió detrás del evento. Ya comienza Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Sensor TV. Muchas gracias, estudiantes de la licenciatura en comunicación. Bien, mi nombre es Carla Castillo Villapúdua y soy profesora investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Actualmente estoy a cargo de la coordinación de la licenciatura en asesoría psicopedagógica. En esta ocasión nos encargamos de realizar el trabajo de gestión y de organización para la Semana Internacional de Pedagogía. Surge con esta intención de proyectar las licenciaturas de pedagogía en su modalidad internacional, y dadas las circunstancias en las que nos encontramos por la pandemia de COVID, pues se facilitó mucho el poder contactar e invitar a conferencistas extranjeros. Gracias a la tecnología del Internet tenemos, por ejemplo, dos invitados, uno de Brasil, de la Universidad de Campinas, y otra doctora de la Universidad de San Diego. Gracias a esta modalidad en la que se están impartiendo las conferencias, que de hecho hay un boom de eventos académicos, todos los días en Facebook no alcanza uno a conectarse a tanta conferencia. Pareciese ser que se está impulsando demasiado como esta socialización de los objetos de estudio de los investigadores, de los temas de reflexión, etcétera. Eso se ha incrementado bastante y pues gracias a esta oleada de tanta reflexión y de tanto pensamiento, se ha facilitado que estos académicos lograran conectarse en nuestra semana de pedagogía. Son los mínimos que pueden pasar pues gracias a las contingencias del Internet, que en ocasiones pues hay problemas de audio, algunos problemas de conectividad, sobre todo por la red de Internet, que es distinta
en otros países. Por ejemplo, en los de Brasil sí estuvo un poco discontinua. Pero más que hablar de obstáculos, yo hago énfasis en todas las ventajas, en todos los aprendizajes, en todos los diálogos y la escucha que se ha generado gracias a cada uno de estos eventos. Entonces, los obstáculos son menores en realidad. Se han estado presentando en el Facebook Live de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ahí mismo se han quedado grabados todos estos eventos por si el público en general, más allá de la UABC, quiere escucharlos, puede tener acceso a todo este material. También se impartió un taller que se llamó Las dos puntas del lápiz, donde 2 profesores de la licenciatura en asesoría psicopedagógica y de docencia de la lengua y literatura armaron una estrategia didáctica para fomentar las herramientas de lectura y escritura entre nuestros jóvenes estudiantes. Pues agradecer a toda la comunidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, agradecer también el apoyo de nuestra directora, la doctora Montoya, y agradecer a todos los estudiantes por todo el entusiasmo y el interés que han mostrado asistiendo a los eventos y sobre todo compartiendo los videos, y pues invitarlos a seguir participando en este tipo de eventos que son muy enriquecedores para toda la comunidad en general, ya que contribuyen al aprendizaje y también contribuyen a la escucha de lo que se está pensando en otras latitudes. Muchas gracias, Luis Gerardo, muchas gracias, Ascensor, un saludo a toda la comunidad. Hasta luego. ¿Qué tal, Censor UABC? Yo soy Melissa Zamudio y bienvenidos a Soy Cimarrón. El día de hoy conoceremos a un estudiante de la carrera de Medios Audiovisuales Campus Mexicali, quien ha tenido una larga participación en la elaboración de cortometrajes, mismos que han formado parte de grandes festivales. Aquí nos contará un poco sobre su experiencia. Mi nombre es Saúl del Palacio, soy estudiante en la licenciatura de Medios Audiovisuales en la UABC y actualmente trabajo como editor audiovisual. Fue un momento muy difícil porque no tenía muy claro las cosas que quería. Sabía lo que me gustaba, sabía las ambiciones que yo quería lograr, pero no sabía cómo lograrlas. Fue un poco complicado porque tenía varias opciones y entre ellas, el último día, a las pocas horas que quedaban para poder elegir, encontré una licenciatura que se llamaba Medios Audiovisuales. Prácticamente descubrí todo lo que me gustaba, tenían todo lo que me gustaba, las cosas como que quería aprender. La única complicación era que estaba en Mexicali, yo soy de aquí de Tijuana. Fue un poco complicado, pero no me arrepiento. Tuve mucha fortuna que desde el primer semestre que entré a la carrera conocí a un grupo de amigos que teníamos las mismas ambiciones y mismas ganas de querer como progresar en la industria. Entonces la principal razón por la cual formamos este grupo es para crear historias. Nos empezamos a notar que hay historias que se cuentan en nuestra misma ciudad o alrededor, situaciones o sentimientos, emociones que viven muchas personas que nosotros podríamos tocar porque las conocemos. Entonces así nace en el norte. Yo creo que la carrera de medios audiovisuales me dio la oportunidad de conocer a grandes personas. Te ayuda a que veas los diferentes caminos que tú puedes tomar, las diferentes opciones que tú puedes seguir, y te dan esas bases para que tú aprendas lo que cuesta, el trabajo que lleva o la importancia que tiene cada área. En este caso, la fotografía, la dirección, la producción, la edición, todo ese tipo de cosas que lleva a cualquier proyecto audiovisual. Sí hacen un muy buen trabajo en decirte nomás las bases que necesita cada área para que tú analices qué es lo que quieres. En el último proyecto que trabajamos como de norte fue en el Reto Docs. Hicimos un documental llamado Máscara de una pandemia. El año pasado participamos en un rally de cortometrajes llamado 48 Horas, Film Project México. Es tanto a nivel nacional como internacional. Tuvimos la fortuna que en ese festival nos fue muy bien. Tuvimos 10 nominaciones de 16. Entonces viajamos a la Ciudad de México, a la Cineteca Nacional, y de los 10 nominaciones tuvimos la fortuna de ganar 4. Yo personalmente tuve una nominación como mejor edición o mejor montaje. El cortometraje se llama Los de Allá.
Pues yo creo que lo más complicado de ser estudiante y a la vez hacer tus cortometrajes o trabajar son los tiempos. Pero de igual nosotros tenemos que poner de nuestra parte en administrarnos, en no dejar la escuela a un lado, no descuidar una cosa con la otra, porque las dos se pueden realizar fácilmente. Siempre tienes que tener tus valores muy presentes. Tienes que ser una persona muy respetuosa y tienes que ser humilde. Tienes que saber respetar lo que los otros hacen y también respetar tu propio trabajo. Entonces el mejor consejo que les puedo dar es que se animen. Las emociones están para expresarse. Agradecemos a Saúl del Palacio por el tiempo brindado y le felicitamos por su gran desempeño y labor como estudiante. Yo soy Melissa Zamudio y esto fue Soy Cimarrón. Hasta la próxima. ¿Has notado que a pesar de la contingencia no hemos detenido nuestras actividades? Desde escolares hasta extracurriculares se encuentran activas en las plataformas digitales. Por consiguiente, queremos agradecerle a todo el personal que se esfuerza por continuar con su trabajo durante la situación actual. Esperamos que hayas podido inscribirte en las charlas y si no lo hiciste, puedes encontrar el contenido de los en vivos en la página de Facebook de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Antes de continuar con nuestra programación, quisiera preguntarte, ¿conoces el origen de la Catrina? La imagen de la calavera garbancera, mejor conocida como la Catrina, surgió en 1912 gracias a José Guadalupe Posada, al crearla en grabado para ilustrar una de las famosas Catrinas literarias. Pero fue Diego Rivera quien la bautizó y le da su característica vestimenta en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. ¿No te parece interesante eso, Carlos? Claro, esperamos que también lo sea para todos aquellos que se maquillaron o escribieron calaveritas literarias la semana pasada e incluyeron a la famosa Catrina. Ahora continuamos con nuestra sección de videografía, donde contaremos con la participación de la docente Denise Gama, quien además de impartir clases en nuestra máxima casa de estudios, cuenta con una amplia trayectoria en programas de radio y trabajos independientes, como Radio Kids Club, del que nos dará más detalles. ¡Conozcámosla! Hola amigos de Sensor UABC, mi nombre es Jan Mesa y en esta sección, Videografía, les presentaremos los inicios laborales, proyectos y logros de una de las docentes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de UABC. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Denise Gama, soy comunicóloga, tengo 16 años dando clases en UABC y me dedico a hacer producciones audiovisuales, entre otras cosas. Mi primer acercamiento con la radio fue cuando tenía 9 años de edad. En realidad fue porque de niña escuchaba un programa infantil y de ahí nació todo esto de querer hacer producciones, específicamente radio, pero después y ahora con el paso del tiempo pues he explorado muchas áreas de la comunicación. Cuando era universitaria participé en lo que antes se llamaba Radio Universidad haciendo el programa de la Facultad de Humanidades, ahora hay Ciencias Sociales, antes Escuela de Humanidades. Pero de niña participé haciendo producción reporteando y posteriormente a los 16 años de edad colaboré, porque era mera colaboración, como productora en un programa infantil que se llamaba Garabatos Infantiles. Era mero juego porque pues era menor de edad, no me pagaban ni nada, era mero amor al arte. Tengo participando en varios proyectos de radio, creo que ya son 6 años que soy voz oficial de UABC Radio en el estado. La Universidad Autónoma de Baja California cumplió 60 años de vida. Independientemente de eso, fui directora artística de Pulsar 107.3 en Tijuana. Fue una gran experiencia y a raíz de eso ya tengo desde 2008 trabajando de manera independiente. Obstáculos, pues la inexperiencia, ¿no? Yo creo que el tratar de aprender continuamente. Puedo platicarles una experiencia que creo que tenía alrededor de unos 19 años más o menos y ya ella se sentía así súper buena para todos los catorrazos en la vida laboral y pues me voy y me le presento a un concesionario de radio, ¿no? Y le digo, yo estoy estudiando comunicación y yo creo que ya tengo las plataformas suficientes para laborar aquí. Y pues el clásico, nosotros te llamamos, ¿no? Ah, no, pero picando piedra, hasta que logré. Radio Kids Club ha sido un proyecto que ha tenido muchas transformaciones.
Actualmente Radio Kids Club se dedica a dar específicamente capacitaciones para niños en diferentes áreas. Más modales, señor Espina. Tenemos un invitado. ¿Quieres tomar café? Es bueno para ti, pero no bebas mucho porque luego vas a... ¡Ya vuelvo! Ahorita no podemos recibir niños por la pandemia, pero estamos trabajando precisamente en hacer talleres a distancia. Y en cuanto todo esto se pueda reactivar, trataremos de seguir la misma fórmula si las condiciones no lo permiten, que es acercarnos a los niños a enseñarles a hacer radio, televisión, fotografía, interactuamos con ellos, los capacitamos y a grosso modo eso es Radio Kids Club. Yo les recomendaría a todas las personas que están estudiando ahora que no dejen de trabajar, acercarse, aunque sea de alguna manera con alguien para el área del campo laboral en la que quieran desempeñarse, porque de esta manera van a poder lograr lo que ustedes quieran. Producir contenidos sonoros para la radio puede traer grandes e inesperadas oportunidades laborales. Agradecemos a la profesora Denise Gama por hacer esta entrevista con nosotros y compartir su experiencia y trayectoria en el campo radiofónico. ¿Qué te parece el trabajo de la maestra Denise Gama? Es de admirar el talento y el empeño que pone la maestra para crear un equilibrio en su tiempo entre las clases universitarias y los proyectos independientes, así como muchos maestros hacen el esfuerzo por continuar haciendo sus labores y al mismo tiempo sus proyectos personales. Continuaremos con la colaboración docente, pues en la Semana Internacional de la Pedagogía, de la cual hablamos al inicio del programa, hay una sección en específico a la cual le dimos cobertura en nuestra sección de A Ciencia Cierta. Con una cápsula informativa nos enfocaremos en la conferencia de la educación en la era de la conectividad digital, la cual se relaciona directamente con la situación que estamos viviendo por continuar con nuestros estudios en plataformas digitales. Después continuaremos con nuestro programa especial, donde exploremos a los seres que encarnan a las festividades del fin de semana pasado, como lo es Halloween. Así que ya lo sabes, quédate con nosotros. La celebración de Día de Muertos forma parte de un patrimonio inmaterial porque nuestra tradición tan colorida y familiar es considerada desde 2003 como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Pero, ¿qué significa para nosotros esta fecha? Para los pueblos originarios significaba el retorno temporal de los difuntos que regresaban a casa para convivir y nutrirse con las ofrendas que sus familiares y amigos colocaban en honor en sus altares, mismos que los conmemoraban al colocar fotografías, la flor de cempasúchil que representaba el sol que los guiaba, las velas, entre otros elementos más. Actualmente se continúa con esa tradición de generación en generación porque simboliza la presencia de los muertos y no su ausencia. No esperemos más, vayamos con la cápsula de A Ciencia Cierta y después con nuestra cápsula especial en Sensor. En esta Semana Internacional de la Pedagogía se llevó a cabo una conferencia impartida por el Dr. Etienne, el cual es maestro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Durante esta charla se habló acerca de la educación en la era de la conectividad digital. La reunión fue transmitida por Google Meet, donde hubo alrededor de 22 asistentes, entre ellos la doctora Carla Villapudúa y el maestro Iván Belmont. En el transcurso de la charla se tocaron temas de interés social como la repercusión del uso de la tecnología en nuestras vidas y cómo ésta ha ido evolucionando. Para poder comprender de qué manera se está llevando la educación en esta era de la conectividad digital, es importante que comprendamos el siguiente concepto. El concepto de conectividad tiene su origen en latín, nodus, y significa vínculo, atadura, unión, nodo. La evolución de la tecnología digital ha cambiado las formas de relacionarse y los quehaceres cotidianos de la humanidad. Cada vez hay más actividades a distancia debido a la conectividad y respuesta a favor que ha tenido esta nueva modalidad. Un dato relevante en la historia de la era digital es que en 1960 el Internet nace como un medio de comunicación del Departamento de Defensa de Estados Unidos de América. Y para 1969, el primer mensaje fue enviado a través de la red de la Agencia de la Investigación de Proyectos Avanzados a los primeros usuarios de Internet.
Existen datos muy interesantes acerca de la actividad de los usuarios en la web. En América del Norte, en Europa Occidental y en algunas partes de Asia es donde residen los usuarios que tienen mayor consumo de datos en Internet. En nuestra región se prevé que este uso de datos se multiplique por 6. Esto quiere decir que en el periodo de 2018 a 2024, esto aumentará en promedio de 3 a 18 GB por teléfono celular mensualmente. Datos arrojados por el INEGI revelan que el 91.2% de los jóvenes de 18 a 24 años son quienes tienen mayor consumo en Internet. En México, el tipo de uso de Internet durante el 2018 a 2019 fue el siguiente. Para entretenimiento, 91.5%. Para ordenar o comprar productos, 22.1%. Para apoyar a la educación, capacitación, 83.8%. Para acceder a las redes sociales, 87.8%. Para comunicarse, 90.6%. Para obtener información, 90.7%. Para leer periódicos, revistas o libros, 47.3%. Y para acceder a contenidos visuales, 80.5%. Un tema que ha tomado demasiada importancia en los últimos años desde que conocemos la era digital es la inteligencia artificial. Esta ha modificado nuestra manera de vivir, de convivir, de trabajar, incluso de estudiar. Es por eso que hemos llegado a pensar que algunos trabajos van a desaparecer por el gran progreso que tiene la digitalización. Sin embargo, nosotros nos hemos sabido adaptar a todas las herramientas que esta era digital nos ha otorgado y utilizarlas a nuestro favor. Un ejemplo muy claro es la educación. La era digital permite que la educación dé acceso completo a la diversificación y a toda la información que nosotros los estudiantes requerimos. Educarse en el área digital tiene sus ventajas. Logramos desarrollar habilidades digitales como lo son la búsqueda, el análisis y la evaluación de la información. Asimismo, nos permite crear una identidad digital, formación de una comunidad de aprendizaje y crear contenidos digitales por medio de los canales sociales como Facebook, Instagram, Twitter, solo por mencionar algunos. Es cierto que la digitalización es todo un desafío y un reto para una sociedad, pero es más peligroso una sociedad que no está preparada ni dispuesta para un cambio tecnológico. Mi nombre es Nori Carpinteiro, soy docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y en esta primera entrega hemos preparado un breve homenaje a las brujas y su participación en el desarrollo de la medicina. Generalmente cuando escuchamos la palabra bruja, lo primero que se nos viene a la cabeza es esta imagen de una mujer anciana, terrible. Sin embargo, este estereotipo de las brujas es relativamente joven y tiene que ver con la llegada del cristianismo como la religión principal en Europa. Es entonces cuando las prácticas de las mujeres del pueblo empezaron a ser vistas con recelo por parte de la iglesia. El día de hoy estaremos haciendo referencia al origen del término anglosajón Wicca, que significa el sabio, debido a que las brujas eran mujeres con profundos conocimientos sobre el cuerpo humano. Mucho antes de que la medicina fuera instaurada como ciencia, las brujas ya tenían mucho conocimiento sobre la anatomía del cuerpo humano. Sabían mucho acerca de los músculos, sabían mucho acerca de los huesos y muy importante, las brujas tenían conocimientos respecto a ginecología y ellas eran las parteras de las mujeres del pueblo. También tenían mucho conocimiento en el área de la herbolaria para crear brebajes y bebidas e infusiones que ayudaran al alivio o a la curación de diversas enfermedades. Entonces es muy curioso la tergiversación que se hace de este conocimiento que ellas tenían de las hierbas. Cuando vemos, por ejemplo, las imágenes de las brujas alrededor de un caldero preparando pociones con elementos horrorosos, ¿no? Como oreja de ratón, cola de lagartija, cabeza de serpiente y ancas de rana. Pero en realidad lo que estas hierbas eran muy parecidas a aquello que nombraban. Entonces no es que literalmente estuvieran usando orejas de ratón, sino que utilizaban una hierba que parecía orejas de ratón.
Y por ejemplo, esta hierba en particular se había descubierto que era un potente antibiótico y antiinflamatorio. En ese sentido, el papel de las brujas en sus comunidades era muy importante, dado que generalmente era gente del pueblo afligida por la pobreza y por la enfermedad, quienes estaban buscando los servicios de las brujas para curarse, para atenderse. Sin embargo, en el siglo XIII, cuando la medicina se instaura como profesión y como ciencia médica, la Iglesia Católica empieza a imponer estrictos controles sobre quienes podían practicar la medicina y prohíbe terminantemente la continuación de los usos y costumbres de las mujeres del pueblo que se dedicaban, pues a ser las herbolarias, las matronas. Se les tacha de personas ignorantes, sucias, supersticiosas, y se relega el papel de la bruja a un tercer lugar, y solamente es el hombre el que puede estudiar medicina y ejercerla. Tanto así que un médico importante en 1527, Paracelso, menciona que todo lo que sabía lo había aprendido de las hechiceras. Entonces, espero que esta cápsula les haya servido para conocer un poquito más sobre el papel de la bruja desde otra perspectiva. ¿Qué te pareció el programa del día de hoy? Todo Sensor te agradece por continuar con nosotros, sintonizándonos en cada nuevo episodio. Fue un gusto contar con tantos académicos comprometidos con su universidad y con su área. Por otro lado, esperamos que nos compartas en nuestras redes sociales cómo afrontaste el Día de Muertos y si encontraste alguna diferencia en comparación con años anteriores. Y si tienes alguna foto de tu altar, por favor no olvides en compartirla en las redes sociales de Sensor UABC. Esta invitación va dirigida a alumnos, egresados, personal académico, docentes y al público en general que disfruta de nuestro contenido semanal. Comencemos un diálogo como comunidad. Y también no olvides que nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Sensor UABC, donde seguimos dándole difusión a la ciencia, al arte y a la cultura dentro de nuestra universidad. Lamentablemente, el episodio ha llegado a su fin. Sin embargo, antes de que nos despidamos, es necesario compartir contigo una noticia muy importante, pues ahora podrás sintonizarnos en la repetición en un nuevo horario. Desde esta semana podrás ver la repetición antes, porque serán todos los miércoles a las 10 de la mañana. Así podrás incluir Sensor a tu día una hora antes de lo habitual. El horario de la transmisión de los domingos continúa igual, así que espero verte la próxima semana a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV, y como lo mencioné, los miércoles a las 10 de la mañana. En caso de que no cuentes con televisor cerca para sintonizar el canal, en las redes de Sensor publicamos la página web de Síntesis TV para que puedas verlo desde cualquier dispositivo móvil. De igual forma, puedes revisar la plataforma de YouTube para verlo en cualquier momento. Por ahora ha sido todo. Continuaremos leyendo tus comentarios y detectando el quehacer universitario para la siguiente semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.